de deporte. Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y fieles oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Semana convulsa que hemos tenido con la continua problemática de los trenes por unas u otras causas y que prometemos aquí en Paralelo 20 abordar la situación con más rigor y con más profundidad en próximos programas. Lo que sí puedo decir es que se sigue escuchando poco a los lobby de profesionales que avisan con tiempo de lo que puede ocurrir y que luego ocurre. Lo digo principalmente por la problemática de Barajas, que la Mesa de Turismo de España lo viene anunciando desde hace tiempo y aquí en Paralelamente lo hemos dado a conocer. Se ha pedido reiteradamente que se refuerce el control de pasaportes en Barajas y que España dé la imagen de potencia turística que debemos dar y no las situaciones bochornosas que atentan gravemente a la reputación de nuestro país. Según el presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, nos ha dicho de viva voz que esto no es una circunstancia puntual, como intentan hacernos ver, sino que es una negligencia del Ministerio del Interior, que la Mesa de Turismo y otras asociaciones y lobbies del sector han ido denunciando constantemente durante todo el año. Ojo al tema, Pero antiguamente cuando estaba la neblina esa que venía del Támesis, desde que quitaron esa contaminación desde que venía quitaron del las Támesis, fábricas, desde que quitaron todas las daba fábricas, mieditis, vamos, que no veías, de verdad, es verdad, que no veías a un metro de distancia, no veías nada. Ahí se han creado muchas leyendas. Y ahí ha habido de de todo, es decir, ahí ha habido, vamos, si no, explícame tú a mí cómo Jack el Destripador conseguía escaparse siempre y que no lo pillaran, que por fin ya se sabe quién fue, ¿eh? Sí. Un tipo conocido, ¿no? Se ha sabido. No, era un carnicero. Pensé que tenía relación nada que con ver, la corona. nada, absolutamente nada que ver. Y lo encontraron porque cogieron muestras de ADN de todos los supuestos sospechosos y fueron a buscar a la raíz de las familias, de los descendientes, y encontraron una vía en uno que era uno que había sido carnicero. Toma ya. Caray. De origen polaco, si mal no recuerdo. No me extraña que fuera y carnicero. luego después de hacer sus bien. fechorías, al día siguiente no vendería salchichas, ¿no? No, me imagino que lo harían filetes. Sí, se los vendería a algunos para la Casa Real. Anthony Blake con nosotros hoy, amigos del Paralelo 20. Como bien sabéis, estamos en plena Eurocopa de Naciones de fútbol femenino y España ha comenzado por la puerta grande, ganando a Portugal por una goleada de 5-0. Bravo por las chicas. Pues bien, vamos a entrevistar a una de las presentadoras que vemos y que escuchamos por la tele, a la exjugadora Verónica Boquete, que nos contará su experiencia viajando por Suiza en este torneo, en este campeonato de Europa. Hablaremos también de Extremadura y su costa de agua dulce, pero con nuestro invitado estrella, hoy domingo nos vamos a quedar cerquita, visitando un parque, pero no es un parque cualquiera, es una joyita que tenemos en Madrid y que creo, sinceramente, con todos los que somos aquí en Madrid y vivimos aquí en Madrid, si nos ponemos a preguntar, es posible que nos cueste encontrar a muchos que hayan visitado el Capricho. Alfredo Cobo, ¿cómo estás? Bienvenido a Paralelo 20. Muy bien, bien hallado, Marcial. ¿Estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, no? Sí, el Capricho para mí es la Esmeralda, la joya verde de Madrid. Y es el gran desconocido. Sí, efectivamente, lamentablemente es el gran desconocido. ¿Tú crees que influye que se abra solo los fines de semana o no?
Eso... Sí, yo creo, bueno, hay varios factores. Uno es que hay un límite para que la gente vaya. Sí, se abre solo los fines de semana, tiene un aforo, es el único parque o jardín, mejor que parque, jardín, que tiene un aforo limitado de 1.000 personas, solo pueden convivir 1.000 personas dentro. No se puede pasar con animales, con mascotas, ni no con se puede comida, ni con comida, ni con ni bicis, bicicletas, efectivamente, ni balones. No es un parque para jugar, es un jardín para visitar. Es un museo de la naturaleza. Es histórico y cultural, claro. Tú lo conoces muy bien, sí, yo Joaquín. lo conozco muy bien. Yo menos. Y es una espinita que tengo. Sí. Y he empezado a leerme tu libro y estoy motivado por ir, y por eso te he llamado para que vengas aquí a contarlo a todos los oyentes. Pues me alegro. Iniciaremos la segunda parte de nuestro programa contigo, amigo Cobo, que es el autor de Un jardín con historia, El capricho de la Alameda de Osuna. Vamos a despegar en Paralelo 20 hoy domingo, 6 de julio del 2025. I will always be hoping, you will always be holding. Como hemos dicho al inicio del programa, estamos en pleno Campeonato de Europa de Fútbol Femenino de Selecciones, un campeonato donde España tiene muchísimas ilusiones, depositadas, por supuesto, en ganar el único título que le falta, ser la campeona de Europa, porque curiosamente somos los campeones del mundo, pero no de Europa, así que hay que decirle a las chicas a por ello y a por ellos. Una de las jugadoras destacadas, además, en la historia del fútbol femenino español es nuestra invitada de hoy, Vero Boquete, Verónica Boquete. Digo de la historia de nuestro fútbol, pero también diría del fútbol mundial, porque tenéis que saber que Vero ha jugado en 15 equipos, nada más y nada menos, de 8 países. Además de España, jugó en Estados Unidos, en Rusia, en Suecia, en Alemania, en Francia, en Italia e incluso en China. Cuando alguien juega con la selección española, se dice que es un jugador o una jugadora internacional. No sé yo si hay alguien más internacional que nuestra Vero Boquete, como bien estáis viendo. Si nos quedamos con su participación en la selección española, pues diremos que es la segunda máxima goleadora de la historia de la selección. Ahí queda eso también, así que todo bueno. Pero lo mejor es que nos lo cuente ella misma, nos cuente sus cosas, aprovechando que está en Suiza, siguiendo a la selección española y a la que, por supuesto, agradecemos que nos conceda esta entrevista en su apretadísima agenda, ya que nos ha costado ahí mucho encajar la entrevista todas estas semanas con Vero Boquete. Vero, amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te veo sensacional, la verdad que sí, ¿eh? Sí, no me puedo quejar, disfrutando ya de la Eurocopa, de cubrirla con Televisión Española y esperemos que la selección llegue muy lejos. Gracias por esta entrevista, ante todo. Sé que tienes ahí tu agenda, está a tope ahí en Suiza. Quiero además que los oyentes sepan también que tú no solo has brillado por tu calidad en el terreno de juego, sino que además tienes un fuerte perfil activista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con logros, unos más importantes que otros, que gracias a ti se han conseguido, ¿no? Como, por ejemplo, para los que nos gusta mucho jugar al FIFA, pues, oye, has influido mucho para que el juego FIFA incluyera una versión de fútbol femenino, pero también has donado parte de tu salario a favor de proyectos sociales, has defendido públicamente los derechos de las mujeres y parte de todo esto ha sido recompensado con renombrar el estadio de fútbol de Santiago de Compostela con tu nombre. Ahora es el estadio Verónica Boquete de San Lázaro, el primer estadio de España con el nombre de una futbolista y lo has conseguido tú. ¡Wow! Mucha gente no sabe esto, Vero, pero todo lo que hay detrás de una vida, a veces pública y más de imagen famosa, y detrás muchas cosas importantes que casi no se ven, ¿verdad? Sí, está claro que por suerte o por desgracia he tenido que hacer también muchas cosas fuera del campo, orgullosa de muchas de ellas. Para mí que el estadio de mi ciudad, donde he crecido y donde he visto el fútbol de máximo nivel, ahora lleve mi nombre, creo que es un privilegio, porque además lo disfruto en vida y en activo, que eso es muy difícil, pero sobre todo creo que es un paso y un adelanto social el que un estadio de fútbol lleve nombre de mujer,
Así que, bueno, contenta por todo lo que se ha ido consiguiendo y por lo que he podido sumar yo. Lo dices muy bien, ¿no? Por suerte, por desgracia, ¿no? Porque si hay que hacer proyectos sociales porque la sociedad lo necesita, ¿verdad? Y mucha gente lo necesita y eso es lo que tenemos que hacer, es que nadie necesite nada, ¿no? Pero ahí estamos para apoyarles, claro. Exacto. Todos sabemos el mundo ideal en el que nos gustaría vivir y el que nos gustaría tener, pero evidentemente, bueno, eso no es la realidad y tenemos que intentar, en este caso a través del fútbol y a través de todo lo que me ha dado este deporte, pues ayudar también a que a nivel social pues tener un impacto y poder mejorar la vida de mucha gente. Claro que sí. Bueno, hablemos de Suiza y de la Eurocopa. Venga, tu papel en esta Eurocopa es de comentarista, vas a cubrir los partidos de la selección española, pero algunos más por tu perfil internacional. Sí, correcto. Estaré en todos los de la selección, pero luego aquí tenemos el grupo de televisión que también va a cubrir otros partidos, con lo cual estaré un poco viajando por toda Suiza, yendo a varios partidos y bueno, disfrutando de la Eurocopa, disfrutando del país. Haré el postpartido también para Radio Marca, para la pizarra de Quintana y haciendo un poquito de todo. Eres del equipo. Oye, los suizos tienen fama de puntualidad, de ser ahí muy precisos. ¿Cómo estás viendo toda la organización de este europeo ahí a tu alrededor? Pues la verdad es que lo que dicen de los suizos es totalmente correcto. Puntualidad, organización, bueno, está siendo un éxito. Todos los estadios llenos, todas las entradas vendidas, también para el tema de prensa y el tema de fans, todo muy organizado y la verdad es que el país y toda su gente se ha volcado con esta Eurocopa. ¿Te ha dado tiempo de viajar, por lo menos por las dos ciudades que son ahí sedes de la selección española, por Berna, que es la capital, y por Zurich? Sí, la verdad es que sobre todo nuestro campo base está aquí en Berna, así que es la ciudad que voy a disfrutar más, pero muy cerquita está Thun, está Interlaken, que es un sitio también precioso, con lago, montaña. Zurich he tenido la posibilidad también de visitarla y espero visitar muchas más ciudades. La verdad es que nos estamos encontrando un país muy abierto, muy limpio, con unos paisajes espectaculares y mi experiencia está siendo muy buena, pero creo que la de todos, tanto los periodistas que venimos a cubrir la Eurocopa como sobre todo aficionados, familiares, españoles y no españoles, que están disfrutando muchísimo de todas las ciudades. Además, el transporte público en Suiza es de 10 sobre 10, ¿eh? Es que está muy bien hecho, muy bien conectado, todo muy fácil llegar a los sitios, ¿verdad? Sí, yo creo que eso quizás es lo que más destacaría, porque cuando quieres moverte en un país no es fácil si pierdes muchas horas en transportes. Aquí la verdad es que si el tren tiene que pasar a las 3:01, pasa a las 3:01. Y si no, te piden perdón. Entonces, la verdad es que con eso también es todo muy fácil. Oye, como futbolista, yo no sé, a ver, jugar entre montañas, jugar entre lagos, ¿no te distrae en los entrenamientos? Yo veo a la entrenadora española diciéndole a los jugadores, oye, dejar de mirar el paisaje y seguir entrenando, o algo así, ¿verdad? Porque es precioso. Sí, es difícil el concentrarte cuando tienes pues un mundo exterior tan bonito como el que tienen aquí, pero la suerte y la fortuna de la selección española y de todas las selecciones que están en Suiza es que en el tiempo que no están entrenando pueden disfrutar un poco de esta tranquilidad, de esta paz, de este país y bueno, yo creo que eso también lo agradecen ellas. Bueno, de esas dos ciudades, ¿cuál ha sido lo que más destacas de cada una? Por ejemplo, de Berna, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, de Berna es patrimonio de la humanidad, el casco antiguo, el meollo de la ciudad. Es precioso. Tienen un reloj de hace miles de años que sigue funcionando perfectamente. Bueno, esa foto, la foto de la torre del reloj es obligada, ¿eh? Sí, exacto, es obligada y además es que ahora estamos disfrutando el verano, entonces hay mucha actividad fuera, nos hemos ya tirado al río, porque aquí la gente se tira al río en una parte y sales en otra, o sea que nos estamos adaptando bien a la ciudad. Ha subido ya al Jardín de las Rosas, que se ve toda la ciudad desde arriba, qué bonito eso, ¿eh? Que vista panorámica más chula, ¿verdad?
Es precioso, porque además no solo ves la ciudad de Berna, sino que ves todos los alrededores, ves las montañas. Bueno, la verdad es que una ciudad de las más bonitas de Europa. Sí, la catedral, además, es de la más alta de Suiza, está precisamente en Berna, y también es donde vivió Einstein durante unos años, y hay un museo, una casa museo de Einstein también. Y luego Zurich, que es una super ciudad con ese lago tan maravilloso que tiene. Qué bonita es Zurich, Vero. Sí, bonita, limpia, con más de 1000 fuentes de agua en toda la ciudad. El lago, que evidentemente siempre que tienes agua, sea mar, sea lago, sea río, le da un aire distinto a las ciudades, y es verdad que Zurich es el centro económico de Suiza, pero no tienes esa sensación de trabajo. Todo lo que te aporta la ciudad y cómo está construida y todo lo que tiene, te da también esa paz del resto del país. Puede ser una de las ciudades más bonitas, si no lo conocéis, al oyentes que nos estéis escuchando, tener a Zurich en vuestras agendas viajeras, porque además tiene la fábrica del chocolate ahí, ¿no? De la casa del chocolate, el Chocolate Link, que eso es otra joya, ¿eh? Darse una vuelta por el Museo del Chocolate y probar los chocolates distintos que presentan. Es una atracción también que llama a mucha gente, ¿no? A muchos turistas. Sí, y no solo está claro que en Zurich es el chocolate, pero a mí personalmente me está sorprendiendo lo gastronómico aquí, porque la calidad de la comida es buena. No solo puedes encontrar la comida de aquí típica, que también, sino que tienes mucha variedad. Y bueno, eso creo que también es siempre importante cuando viajas, que sobre todo para los que salimos de España, el tema de la comida es importante y no es tan fácil comer bien en otros sitios. Aquí sí que lo encuentras. Oye, ¿cómo ves el ambiente futbolístico en estas dos ciudades? En el resto de las sedes me imagino que también, y lo irás viendo, fantástico, ¿no? O sea, el ambiente futbolístico increíble. Sí, como decía, se están volcando con esta Eurocopa, y todas las ciudades pues tienen su fanzone, hacen conciertos, se pueden ver los partidos en directo, todo está decorado para la ocasión, así que todos los que estén en Suiza en este mes de julio, sí o sí saben que hay una Eurocopa femenina, y sí o sí la van a disfrutar de una u otra manera. Para terminar, de cara a los oyentes que aún no conocen Suiza, ¿qué le decimos? Súper recomendable conocerla y viajarla, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Y no hay solo una o dos ciudades, hay muchísimos puntos del país que son preciosos. Hay agua, hay montañas, puedes venir en invierno, puedes venir en verano. También tienes las ciudades en sí. A nivel cultural también hay muchísimos eventos. Y la verdad es que bueno, súper recomendable, y nosotros la estamos ya disfrutando. Bueno, muchas gracias, Verónica Boquete, que gane España, porque ganando España ganamos todos, pero ganas tú también por ser parte de la historia de nuestro fútbol, y que gracias a jugadoras como tú, ahora España tiene el nivelazo top que tiene. Así que te tenemos que decir que gracias, Vero, y gracias, campeona. Gracias a ti y gracias a vosotros. Un abrazo fuerte, y que comentes bien todos los partidos de España, que vamos a ganar todos. Eso será lo mejor. Bueno, chao, chao. Chao. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Bueno, Joaquín, esto del calor, por supuesto que tiene que ver con los grados centígrados que soportamos, sí, pero también con otros factores, ¿verdad? Porque yo acabo de venir de China, y como bien sabes, 40 grados en China no son 40 grados aquí. No, la sensación térmica es otra cosa, ¿no? Por un lado está la humedad y todo esto, ¿no? Por un lado influye, está la temperatura. La temperatura es una medida objetiva que tú tomas. Te tengo que decir que aquí se soporta mejor que en China. Sí, sin duda, y también porque estás acostumbrado. Eso es importantísimo, porque el cuerpo un poco se acostumbra a todo. Por un lado está la temperatura, que es una medida objetiva, y por otro lado la humedad relativa del aire, que también es otra medida objetiva. Pero si las mezclas las dos, surge una nueva forma de medirlo, que es la subjetiva, la sensación térmica. La sensación térmica también tiene que ver con el viento.
Si es para frío, tú imagínate una temperatura de 10 grados con la humedad alta y viento, pues te puedes morir de frío pero en 3 minutos. Más que si estuvieras a 30 bajo cero y sin viento aparente ni humedad relativa, porque ya esas temperaturas no suele haber humedad. Bueno, pues si estás a 35 grados con una humedad del 100%, estás saturado de calor. Y si encima tienes un poquito de aire de este caliente que viene arrasándote, pues ya no te cuento, ¿no? Pero bueno, vámonos simplemente a las medidas objetivas y vamos a ver cuál ha sido la medición de temperatura más alta del mundo en una ciudad poblada. Fue tal día como hoy, pero de 1966, o sea, hace 59 años. El lugar, San Luis Río Colorado, en México. La temperatura, ni te la imaginas, 58 grados y medio. Bueno. En lugar habitado. Imagínate, o sea, la muerte está visitándote, ¿no? Bueno, yo he tenido 53 grados, ¿eh? Sí, yo estaba 50... En el desierto de Dubái, estábamos haciendo ahí con los 4x4 el cabra, el indio, y de repente, el coche, que la temperatura del coche siempre varía un poquito, ¿no? La temperatura del coche decía 54 grados en el exterior. Sí, me lo creo perfectamente. De hecho, en mi coche, en la ola de calor de 2003 en Aviñón, marcó, estando a la sombra y con suelo de tierra, 50 grados. Sí, hay veces que llegamos a esas temperaturas. ¿Y esto en Colorado, en Estados Unidos? No, esto es México. México. Y se registró la temperatura en zona poblada más alta del mundo, pero a mí me parece muy bien esta temperatura, es altísima, es muy difícil de convivir, pero sobre todo hay una cosa que dice un amigo mío que también es geógrafo, que es lo más importante es la temperatura nocturna. Entonces yo tengo ahí este código que te digo, que si sumas 60 ya empezamos con el calor. Si sumas 70 estamos en un lugar muy cálido, pero si llega a 80, como en algunos lugares, es casi invivible el lugar. ¿Cómo? 80 grados. Te explico. Si nosotros sumamos la máxima del día, ponte que en Madrid estemos a 40 grados, que se puede llegar, y la mínima de 25, nos metemos en 65. 65 es una temperatura bastante salvaje. No se puede controlar esto porque sea una medición especial, porque al final es una forma de entender que estás en un lugar salvaje de calor. Si llega a 70, a veces puede ocurrir, por ejemplo en Sevilla, tenemos una máxima de 46, puede ocurrir, y una mínima de 27. Bueno, pues estaríamos ya metidos en los 73 grados. 73, todo lo que sume de 70 para arriba es muy difícil de llevar. Tienes que utilizar el aire acondicionado, salir muy poco de casa, aunque sea por la noche, beber muchísima agua, evitar el sol, evitar casi todo. Es casi imposible vivir ahí. Pero hay lugares muy cálidos que tú conoces, que Billi, por ejemplo, en Túnez, en el sur de Túnez, es un lugar muy caluroso, posiblemente sea el lugar más caluroso de África. Y un día tal casi como hoy, un 7 de julio de 1931, dio la temperatura más alta, 55 grados, en una zona habitada. Estamos hablando de lugares que son imposibles de vivir casi. Porque además, en 1931 no existía el aire acondicionado y esa gente tenía que vivir de forma tradicional. Estamos viendo que acostumbrarse al calor es importante, es muy importante para poder llevar estas temperaturas que van creciendo cada vez más. En Madrid es fácil llegar ya en el mes de mayo a 40 grados y hay que acostumbrarse, hay que abrir las ventanas por la noche, hay que cerrar todo por el día, hay que saber convivir con ese aire acondicionado, con esa bebida que tienes que ir tomando, con esos lugares soleados. Es muy difícil convivir con temperaturas por encima de los 40 grados, porque la temperatura, cuando pasa a la temperatura del cuerpo, que se suele mover entre los 36 y los 37 grados, el cuerpo tiene que hacer una cosa a la que no está acostumbrado, que es a enfriar. El cuerpo, por eso los sudamos, animales, ¿no? Claro, y por eso somos animales de sangre caliente, pero no somos animales de sangre fría, con lo cual no podemos enfriar, tenemos que sudar. Es muy difícil que el cuerpo trabaje contra esas temperaturas. Esto es muy importante decirlo al principio del verano, como nos está ocurriendo ahora. Y yo rompo una lanza por las mascotas. Ojo, las mascotas, los perritos no sudan, no transpiran. Y les dan golpes de calor. Exacto, y cuidado por donde les paseamos, porque el asfalto puede llegar a temperaturas de 60 grados y se queman las almohadillas de los pies. Sí, hay que tener mucho cuidado con las mascotas. Es muy delicado. Y si son pequeñitos, como es el caso tuyo, por ejemplo, Elvis es pequeñito, hay que tener mucho cuidado, hay que tenerle fresco, porque cuanto más pequeño, igual que a los niños o a los ancianos, es más fácil que se deshidraten. Lo que pasa es que hace cosas raras el mío. Se pone a tomar el sol con un calorazo. Pero en la hierba. ¿Pero qué haces ahí? Pero en la hierba. Sí, encima de algo. Siempre. Claro.
Sí, sí. Claro, porque la hierba no se calienta tanto. Bueno. Y además es blanco, es blanco. Está bien, le daré la razón. El perro es blanco, tampoco coge tanto calor como si fuera oscuro, ¿no? Que eso es importante también. Pero ¿qué haces tomando el sol con la que está cayendo? Claro. Bueno, pues mira, vamos a hablar de algunos Él lugares. sabrá. Sí, vamos a hablar de algunos lugares súper cálidos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, muy cerquita de Córdoba, en Argentina, lugar donde ahora tienen un invierno bastante duro, hay un lugar que se llama Villa María de Río Seco. Allí tenemos 49 grados medidos. En Córdoba a veces 45, es como nuestra Córdoba, en eso se parecen, ¿no? Pero nosotros, ahora que estamos hablando de nuestra Córdoba, hay un lugar, un pueblecito que se llama La Rambla en Córdoba, que es el que tiene el lugar de récord de temperatura máxima en España, 47,6. Y es el lugar de máxima temperatura. ¿Y eso cuándo fue? ¿Tienes la fecha? No tengo la fecha. Bueno, porque lo mío fue también en 1930 y estamos todos aquí con el cambio climático. Bueno, te voy a dar una de hace una semana o 10 días. El Granado, Huelva, 46 grados el pasado 28 de junio. Sí, sí, máxima temperatura en la historia de España en junio. Que está subiendo la temperatura, grados. claro. Pero no había un sitio que era la Sartén de Andalucía. Sí, Écija. ¿Écija? Exactamente. Es un lugar... Siempre creí que había sí que era el tope de las temperaturas de España. Es un lugar que suele dar temperaturas muy altas constantemente, porque su lugar es una zona parecida a lo que hablábamos antes de la depresión de Anaquil, está metido como una parte baja y ahí se concentra el calor. Le pasa una cosa parecida a Orense, capital, y le pasa una cosa parecida al Bocho, que es Bilbao. En esas zonas hundidas y sobre todo construidas, al final se acumula el calor. Claro. Y además el asfalto, el cristal, las tejas, el hormigón y todo lo que nosotros construimos hacen que absorban el calor durante el día, con lo cual las noches suelen ser muy cálidas. Cuidado con esas islas de calor que generan las grandes ciudades. La tierra suelta el calor en la noche. Efectivamente. Entonces se vuelven noches cálidas. Claro, y cuanto más cristal, más hormigón y más tejas, o sea, lo que son las ciudades, tienen más isla de calor, sueltan más calor por la noche. Y ya nos vamos al último, que además tiene el nombre, que es el Death Valley, el Valle de la Muerte, donde está Furnace Creek. Ahí he estado yo. Que es un lugar que tiene de 48 de mínima. Y me he perdido. Perdón, no me extrae. Sí, es verdad, me lo he juntado, pero en invierno. Me perdí. No hacía tanto calor, pero me perdí. Menos mal, porque si te pierdes con esas temperaturas... Por salirme de la ruta, por ser listo. Allí un día como hoy, por ejemplo, o mañana o pasado, podemos tener 48 de máxima, pero el problema está en que tienen 33 de mínima, o sea que llegan a las 12 de la noche a lo mejor con 39 o 40 grados. Bueno, pues sí, me has convencido, hace calor. Bueno, nos vamos un minuto solo a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca y volvemos. Solo un minuto, de verdad, lo prometo, solo un minuto. Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas, Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. Radio Marca hace historia. Cerramos la temporada 2024-2025 con 513.000 oyentes diarios. 50.000 más que el año pasado. Es nuestro mejor dato desde la temporada 2014-2015. Y no sería posible sin ti, que nos eliges cada día para vivir la emoción del deporte. Gracias por estar ahí. Radio Marca, la radio del deporte. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. Viaja con nosotros en Paralelo 20.
Aprenderás a ver, no solo a mirar. Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Estamos escuchando a Camel. Sí, el Breathless. Menudo LP. Qué bonito. Si hay cosas bonitas en el mundo, esta es una de ellas. Bueno, y de lo que vamos a hablar. También. Del capricho. Sí. Es un placer tener a Alfredo Cobo en Paralelo 20, porque estamos hablando con un agente de viajes, y esto es un programa de viajes. Estamos hablando con un agente de viajes de toda la vida, también con experiencias en hoteles, en tour operación, un amante de los viajes, un amante de la fotografía. Las fotos de su libro, muchas de ellas las ha hecho él mismo, licenciado en Historia del Arte y, como diría mi hijo de pequeño, escribidor escribidor de libros. Y digo libros porque creo que este que nos presenta hoy no es el primero que escribe. Ahora lo descubriremos. Alfredo, ¿cómo estás? Hola de nuevo. Hola, Marcial. Pues bien, muy bien. Oye, recuerdo que hace muchos años me enseñaste los bocetos de otro libro sobre las hoces del Duratón. ¿Te acuerdas de eso? Sí, bueno, realmente eso fue mi tesina. Qué jóvenes éramos, sí, tan sí. jóvenes. Qué tiempos. Para mí era un libro eso que hiciste, ¿eh? Pioneros de las piraguas por el Duratón. Ahora ya no dejan. Ahora ya las alquilan. No, ahora ya no dejan navegar por el Duratón, pero nosotros sí se lo hicimos. Bueno, tu libro, El Jardín del Capricho, es el que encontramos, ojo amigo, el que encontramos cuando llegamos al Capricho, ¿no? ¿Habrá una tienda, hay una tienda en el Capricho, no? No, de momento no. De momento solo está abierto el jardín. ¿Dónde se vende tu libro entonces? Principales librerías, sobre todo de Madrid, evidentemente. Pues grandes almacenes, librerías, macro librerías especializadas, y después en Amazon también, y después en Calle Mayor está la editorial, que es la editorial La Librería, y que tiene una librería especializada solo en libros de Madrid. Qué bueno. Sí. Y ahí está el tuyo, ¿no? Y ahí está el mío. Muy recomendable, amigos, de verdad. Os lo recomiendo porque además tiene cantidad de fotos, cantidad de mapas. Está muy bien hecho. Muchas gracias. Los que lo conocen bien dicen que es un rincón de los más bellos, de los más románticos, de los más artísticos y también más desconocidos que tenemos en Madrid. Y que yo creo que tu libro al menos ayuda a que rompamos ese desconocimiento. ¿Verdad que sí? Sí, a ver, lo que he intentado ha sido, pues por un lado sintetizar todo el conocimiento que había más que sobre el jardín, sobre su historia. Y después, por otro lado, pues hacer una pequeña guía de visita, ¿no? Donde, pues describo un poco cuáles son los caprichos o edificios que salpican el jardín y un poco, pues contar el programa iconográfico de las esculturas y de los elementos decorativos que jalonan el jardín. ¿Qué nos estamos perdiendo los que no conocemos el jardín del Capricho? El jardín normalmente hay 3 niveles de conocimiento. Uno, los que no lo conocen, que se lo están perdiendo todo. Otros, los que conocen el jardín y que, pues pasean por él y disfrutan de su arbolado, de sus sinuosos caminos y de sus caprichos o, como decía, elementos que decoran el jardín. Y después, sobre todo, hay una cosa que a mí me gustaría un poco generar un poquito de inquietud, que es en conocer la historia de este jardín, porque aparte de lo que vemos, es lo que ese jardín, lo que ha pasado por ese jardín, ¿no? Entonces, en ese jardín, pues ha vivido la nobleza, que fue la que creó el jardín, los duques de Osuna. Ha pasado... Concretamente la duquesa, ¿no? Es un capricho de la duquesa. Es un capricho de la duquesa. Una mujer excepcional y muy adelantada a su época, que la verdad es que está poco valorada. Porque ahora que se está, muy en boga, temas como el feminismo, como la integración, esta mujer, a pesar de ser una noble y de ser coetánea, de la María Luisa de Parma y de la duquesa de Alba, era una mujer muy inquieta y muy preocupada por los asuntos sociales, ¿no? Fue la primera presidenta de la asociación de la Junta de Damas de Honor
de la Sociedad Matritense Amigos del País, y promocionó pues con otras nobles que tenían inquietudes similares, pues temas tan importantes para aquel momento como fue la Inclusa, la Real Inclusa, promovió las vacunas y promovió pues sociedades que se dedicaban a capacitar profesionalmente a las mujeres, sobre todo a las madres solteras, ¿no? De manera que con el lema de socorrer enseñando, pues bajo ese lema pues empezaron a promocionar y a integrar en la sociedad a todo este tipo de personas, ¿no? Y ella consiguió reunir a artistas, a jardineros, los mejores de la época, ¿no? Sí, decoradores, sí, para que le decoraran su jardín, y es una maravilla. Esto es la maravilla que estamos viendo. Efectivamente. Ella, bueno, pues se trajo primero a un jardinero que estaba trabajando en España precisamente para los Reyes, Boteleu, y Boteleu le hizo un diseño de jardín, pero bueno, pues esta mujer era también muy particular y no quería estar dependiendo del jardinero real, de manera que trajo de Francia a un jardinero de Versalles, el que había hecho el Petit Trianon para María Antonieta, y contrató a un escenógrafo italiano que estaba especializado en hacer decorados para obras de teatro. Taddei lo contrató para hacerle los caprichos, y los caprichos eran pues todos esos edificios que vemos por ahí dentro. Los templetes y todo, templetes, ¿no? Oye, una pregunta curiosa. He visto que tiene un laberinto. Sí. ¿El laberinto es alto o es simplemente un diseño laberíntico en donde ves Parece un diseño, ¿no? Pequeños setos en donde vienes? No, el laberinto forma parte, es uno de los caprichos. No lo mandó construir ella, lo mandó construir su nieto, bastante más tarde. Pero es un laberinto que se utilizaba y estaba hecho de laurel, con unos setos bastante altos, pero que, bueno, pues debido a las vicisitudes por las que pasó el capricho a lo largo de su historia y a periodos de abandono, pues se echó a perder. Hay una leyenda de que un avión se estrelló en el capricho y que aterrizó encima del laberinto, pero bueno, cuando la guerra. No, fue en el año 46. Un avión de Iberia que iba sobrecargado despegó de Barajas, no pudo levantar y aterrizó en el Capricho, y es verdad que aterrizó en la zona donde estaba el laberinto, pero el laberinto ya no existía. En el año 38 hay un plano del ejército, cuando el Capricho formó parte de la posición Jaca en la Guerra Civil, y ya en ese plano el laberinto no existe. El Ayuntamiento de Madrid, cuando en el año 74 cogió la propiedad del Capricho, pues creó una escuela taller en los años 90, y una de las cosas que hicieron fue rehabilitar el laberinto sobre los planos originales. El laberinto estaba precioso, pero la Filomena lo esquilmó y lo han tenido que volver a replantar, y ya está empezando a tener un cierto porte. Y además hay una ermita, y creo que hubo un ermitaño, ¿no? Efectivamente, hubo un ermitaño, Fray Arsenio, al que, bueno, era una cosa muy habitual de este tipo de jardines. O sea, este tipo de jardines se da mucho en el finales del 18, principios del 19. Tenemos otros ejemplos en Madrid, por ejemplo, en Aranjuez tenemos el Jardín del Príncipe. Teníamos en el Retiro lo que era el Reservado del Rey, que era la zona, digamos, de la esquina entre O'Donnell y Menéndez Pelayo. Y teníamos otro que desgraciadamente ha desaparecido, que era el Casino La Reina, que está donde la glorieta de Embajadores, donde ese parque que hay ahí, pues ahí había
un jardín que el Ayuntamiento de Madrid regalaba a la primera esposa de Fernando VII. Y acaban de abrir el búnker, ¿no? Que antes no estaba abierto. Hace ya unos años que lo han abierto, sí. Se puede visitar. Es verdad que son visitas muy restringidas, es que es difícil conseguir entrada, pero... Es un búnker que se hizo en la Guerra Civil Española. Se hizo en la Guerra Civil Española, efectivamente. Porque el gobierno de la época expropió, ¿no?, el jardín y creó ahí una sede de guerra, por decirlo de alguna manera. Digamos, el cuartel general del ejército de la zona centro estaba en lo que son los bajos del Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá número 5, que era la posición, en código secreto, posición Japón. Entonces, como estaba muy próxima a la zona de que estaba bombardeando el ejército rebelde, desde la casa de campo se optó por buscar una alternativa, ¿no? Y entonces el Capricho, que en aquel momento pues estaba, digamos, abandonado porque la familia propietaria en aquel momento se había arruinado y pertenecía a una sociedad de obligacionistas, pues se pensó en el Capricho por varias razones. Primero, por el que estaba muy cerca del aeropuerto Barajas, estaba en una zona muy alejada del frente, y después tenía, una zona para poder ahí tener, primero en el Palacio, el cuartel general, y después se construyeron, pues lo que es el búnker, una galería de escape, que salía a la calle y al jardín desde el Palacio, y un polvorín que también está. Lo que pasa es que la gente prácticamente no se percibe de que está, pero bueno, se puede ver. Qué bueno, qué bueno. Hay una construcción muy interesante que se llama el abejero, y era para ver cómo funcionaban las abejas. La duquesa se asomaba, ¿no?, para ver cómo trabajaban las abejas en ese abejero, que es un palacete también. Sí. A ver, el Capricho en origen tenía un carácter fisiocrático, o sea, era, digamos, kilómetro cero para los duques, ¿no? O sea, los duques tenían allí sus árboles, sus frutales, su huerta. Lo que pasa es que poco a poco fue desplazándose eso a las afueras, se creó una huerta valenciana fuera del palacio y se completó con arbolado, ¿no? Y una de las cosas era, tenían una vaquería, que era la casa de vacas, y tenían el abejero, donde, pues producían miel, a la vez que disfrutaban de ver cómo las abejas podían, o sea, hacían... Trabajaban. Sí, trabajaban, a través de unas vitrinas donde veían los panales, o sea, una construcción curiosa. Alfredo, tu libro es un capricho, amigo. De verdad que sí, enhorabuena. Enhorabuena, y invita, nada más verle, invita a conocer el Capricho. Lo recomendamos a todos los oyentes y, por supuesto, recomendamos la visita a ese jardín histórico, a ese jardín artístico que es el Capricho de la Alameda de Osuna, que tú muy bien conoces, Joaquín, y que gracias a Alfredo Cobo hoy lo conocerán también muchos oyentes. Gracias por venir, Alfredo. Gracias a vosotros. Y veréis, amigos, todos pensamos, y muchos dicen, que Extremadura es una región seca, y sin embargo mucha gente no sabe que es una comunidad que tiene embalsada casi el 30% del agua de España. Extremadura, en sus dos provincias, Cáceres y Badajoz, tiene una amplísima red de embalse, sobre todo en Badajoz, para regadío, para abastecimiento, para producir electricidad y también para entretenimiento, y sobre todo en esta época de verano. Así que pasamos de pensar que es una región seca y resulta que es la comunidad con más agua de España. Ahí queda eso. Fijaros, la costa de agua dulce más extensa de Europa, ¿sabéis dónde está? Pues está en Extremadura, con más de 1.500 kilómetros de costa interior. Y en muchos de sus rincones, con playas. La región que más playas de agua dulce tiene también de España, y playas con banderas azules, así como suena, que las playas con banderas azules no solo están en el mar. Por ejemplo, a tan solo 50 kilómetros de Badajoz está la playa de Cheles, o la playa de La Dehesa, con bandera azul desde el año 2019, y está en el embalse más grande de Europa, el embalse de Alqueva. Pero ojo que hay 8 playas más con 8 banderas azules. Las nombro: Playa de Orellana,
Orellana, en el embalse del mismo nombre, y donde hace años este programa tuvo el gustazo de emitir desde allí mismo al borde de sus orillas. La playa del Campanario, en el pueblo del mismo nombre, también en este embalse de Orellana, y con bandera azul. Otra bandera la tiene la playa de los Calicantos, con una amplia zona de césped y chiringuitos, hasta parque infantil, vamos, todo lo necesario para pasar un día de baño ideal. Como si eliges, por ejemplo, igualmente, pues la playa de Puerto de Peña. Remontando el río Guadiana, nos encontramos una playa fluvial con bandera azul en el embalse de García de Sola, situada además entre montañas y árboles. Otra gran recomendación, la playa de Peloche, en el mismo pantano de García de Sola, y con bandera también azul, y en plena reserva de la biosfera de la Siberia extremeña. Una maravilla. La playa de Alange, a 20 minutos de Mérida, ideal para culturizarse en Mérida y visitar todas las ruinas romanas al tiempo que te pegas un bañito en esta playa de bandera azul. Ojo que además aquí hay hasta termas romanas, así que disfruta del moderno balneario de la zona también. Hay otros pantanos como el de Zújar y La Serena, y con playas con bandera azul, como la playa precisamente de Zújar. Y diréis que todas las que nombro están en la provincia de Badajoz. ¿Qué pasa? ¿Que Cáceres no tiene playa con bandera azul? Pues sí, la playa del Cancho del Fresno, que logró su bandera azul hace apenas 2 años y está a 1 horita nada más de la capital, Cáceres. Sobra decir que si te gustan las actividades deportivas en el agua y ese turismo alternativo que hay en los alrededores de los pantanos, y que hemos comentado muchas veces aquí en varias ocasiones, Extremadura puede ser un destino de vacaciones de verano perfecto, y además luego, como se come en Extremadura... Señores, no se come en muchos sitios. ¿Cómo se come en Extremadura? Si pensáis en turismo azul, piensa en Extremadura, en sus playas con banderas azules, en sus piscinas naturales y en sus aguas termales. Sin duda, Extremadura, entre otras muchas cosas buenas, también es el paraíso del agua. Ecos del Misterio, con Anthony Blake. Esta sintonía no puede ser de otra sección nada más que la de nuestro amigo ilusionista y maestro Anthony Blake. Don Anthony Blake, vamos a cerrar el programa contigo. Con ese misterioso Londres. Cuando me dijiste cuál iba a ser el viaje al misterio hoy, con el que nos vas a deleitar, pues rápidamente se me vino la imaginación lo que hemos comentado, ¿no? Jack el Destripador. Claro. Jack el Destripador. O sea, sí. Tú hablas de un destino vacacional y te dicen Jack el Destripador. 1880. El Museo de Cera. Que en muchas películas de miedo, el Museo de Cera de Londres. El Museo de Cera y Vincent Price están unidos a sangre y fuego. La guillotina de Enrique VIII. La guillotina de Enrique VIII. Vaya, si seguimos. Londres tiene esquinas de todo tipo. Fíjate, lo primero de todo, sí hay un recorrido que puedes contratar para poder ir a la calle de Mitre Square, que es por donde estaba Jack el Destripador dedicándose a quitar todas sus chicas de en medio. La primera fue Catherine Eddowes en el 1888. Bueno, cuando paseas por esa calle dicen que oyes pasos pesados, pasos ligeros, pasos como de si arrastraran algo. Pero lo mejor de todo eso es que hay varios guías que han abandonado la ruta porque han visto sombras que les miraban de una manera extraña. Que el propio guía, que ha hecho varias veces esa historia, diga, hasta luego tú, yo me lo pensaba 2 veces. Pues no sí, más, porque yo me lo pensaba 2 veces. Y después hay un sitio que está eternamente unido a lo que es la historia de la ciudad de Londres, que es la Torre de Londres. Vamos a ver. Los Yeoman, los Beefeater,
los amigos de la reina madre de Inglaterra. ¿Sabéis por qué, no? Que no son los perritos. No, hombre, los beefeaters son los que van vestidos. Sí, los de la Ginebra. También, por eso era muy amigo de la reina madre. Es verdad. Decían que tenía grandes relaciones con los beefeaters. Decían, bueno, pues los Yeoman, que es el nombre real, han firmado documentos oficiales diciendo que han visto. Ahí fue donde le cortaron la cabeza a Ana Bolena. Enrique VIII se quitó de ella, le cortó la cabeza y le dijo a la bonita. Bueno, pues ahora parece ser que estos señores han visto un traje blanco paseándose por los interiores de la Torre de Londres. Sin cabeza. Sin cabeza. Pero que no solamente eso, sino que además en los sótanos de la propia Torre de Londres hay voces en otros idiomas que no son inglés. Y además los cuervos nunca abandonan la Torre de Londres. Y los cuervos nunca abandonan la Torre de Londres, exactamente. Es como para pensar... Sí, lo de los cuervos es impresionante. No sé qué sistema tendrán, me imagino que ya habrán desarrollado algo, pero históricamente los cuervos están permanentemente viviendo en la Torre de Londres. Y además dicen que cuando se vayan se acabará la corona de Inglaterra. Hay uno maravilloso. No se van nunca. Hay uno maravilloso. Bueno, hay una historia que es el cementerio de Highgate. Pero esto tiene que ver más con los años 70. Parece ser que apareció un pirao, que se iba de vampiro por la vida, que si la gente lo había visto, que si profanó tumbas, que si perros sin sangre, que si la madre del cordero. Pero bueno, digamos que esto es un poco de esas tonterías que se montan de vez en cuando los ingleses porque parece un tío en un cementerio y dijeron Drácula, y ya tiraron para adelante. Les encanta, a los ingleses les encanta retroalimentar todo lo que son las leyendas. Es decir, las leyendas de los castillos y de los palacios que hay en Inglaterra, llenos de fantasmas, anda que no están cebados, anda que no. Me gusta. Ahora, a mí personalmente me encanta que yo esté por la noche en un castillo y que oiga el... Vamos, me pondría los pelos de punta como se me acaban de poner ahora mismo, pero me encantaría. Hay un sitio muy particular que es el Teatro Drury Lane, que parece ser que hay siempre un señor vestido de gris que asiste a todos los ensayos y a todos los extremos. Es más, cuando ese señor no aparece, la obra de teatro es un fracaso. No hay más. Y luego hay un sitio que a mí personalmente, teniendo que ver con lo que nos estamos en este lugar tan maravilloso llamado Radio Marca, que tiene que ver con Marca, con todo el grupo periodístico y demás, hay una cripta en la iglesia de St. Bride's, en Fleet Street. Fleet Street es donde se escribió la teórica novela del barbero loco de Fleet Street que cortaba la cabeza a unos y a otros, que parece ser que estaba basado en un tipo que después tenía carnicería a la mujer y vendía la carne de los muertos. Bueno, de esas majaradas típicas inglesas tan extrañas. Bueno, pues en este sitio se encontraron pasillos subterráneos repletos de cráneos, ataúdes y sarcófagos, algunos de ellos de los sarcófagos colocados de pie. Bien. Pues dicen que las campanas de la iglesia repican solas, atentos Radio Marca, cuando alguien va a morir de la prensa británica. ¿Qué me dices? Bueno, si es de británica me da igual. Pero vaya yuyu, ser periodista en Inglaterra, pasar por delante de la iglesia y que suene la campana. Ah, amigo. Qué mal rollo. Vamos, mal rollo, No pero pasó. mal rollo. ¿Cómo? Y luego la Cámara de los Horrores del Museo de Cera. Yo estuve en el Museo de Cera y yo tengo una historia mucho más terrorífica, porque tengo una historia mucho más terrorífica. A mí me contrata una compañía de tabaco, que no voy a decir su nombre porque no nos patrocinan, si no diría que es Marlboro, Si tranquilamente. no sería Marlboro, claro. Claro. Entonces, me contratan para actuar en el Museo de Cera y una cena que daban en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Londres. Me voy a Londres, voy a actuar al de historia del Museo de Cera. Les habían dado permiso hasta para fumar. El seguro que pagó aquella compañía fue absolutamente exagerado. Bien, yo me puse a actuar y eso sí que da yuyu, con toda la familia real inglesa detrás de mí. Pero en cera. En cera. Y de eso que estabas actuando. Y mirabas así de reojo y veías a Lorejas y decías, Dios mío de mi vida, se va a levantar en vuelo. Era sobrecogedor. Ahora, de verdad, la Cámara de los Horrores del Museo de Cera merece la pena. El Museo de Madame Tussauds merece la pena. De verdad, creo que es el único museo del mundo en donde de verdad los personajes se parecen a los personajes. Yo quiero mucho al Museo de Cera de Madrid, le tengo muchísimo cariño, pero con todos mis respetos.
Nada, es que es histórico. Los mejores estaban allí, siempre. Y me queda uno muy raro, ¿Cuál? que era donde los ingleses iban a un hospital de locos, pagaban por ver a los locos hacer locuras. ¿Ah, sí? Sí, José, sí, es que los misterios y los terrores. Dicen que decía Asterix, estos romanos están locos. Yo digo, estos ingleses. Estos ingleses están locos, la ciudad no duerme. Bueno, amigos del Paralelo 20, con esta música y con esta, no sé si decir, estas virtudes para viajar a Londres de Anthony Blake. Yo aprovecharía, yo iría, vamos, yo me lo recorro. Nos vamos. No, desde luego, hay que tomar nota y es otro Londres, otra visita a Londres. Joaquín del Palacio, muchas gracias. Hasta el próximo Alfredo Cobo, fin de semana. Gracias por venir y hablarnos del capricho. Gracias a vosotros por invitarme. Maestro. Nos vemos en 2. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. El deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla